Clínica de las infecciones hospitalarias. Las infecciones hospitalarias, también conocidas como infecciones nosocomiales, son aquellas que se producen en el contexto de un ingreso hospitalario o en los días posteriores a esta estancia hospitalaria. Hay unos tiempos que delimitan estos márgenes para poder considerar que una infección se ha adquirido en el hospital y no se ha traído de la calle o no se ha cogido luego al salir del hospital en la calle o en su casa. Se considera infección hospitalaria a partir de que el paciente lleva ya 48 horas en el hospital, es decir, a partir de los 2 días de ingreso o de estancia hospitalaria ya se puede considerar que se ha adquirido en el hospital. Este periodo de 48 horas está establecido universalmente, pero sin embargo el periodo que tiene que pasar a partir de que uno sale del hospital no está escrito, digamos. Algunos autores hablan de 4 semanas, otros de 6 y otros de 8. Por tanto, lo dejamos en una media de 6 semanas, a partir de las cuales, si contamos desde que el paciente ha salido del hospital, 6 semanas después ya no se podría considerar que las infecciones que aparezcan a partir de ese momento se hayan cogido en el hospital. La medida preventiva, que por sí sola va a ser más importante para prevenirnos de la infección hospitalaria, es sin duda el lavado de manos con agua y jabón. Ya sabéis que también hay algunas soluciones alcohólicas, pero hay que tener en cuenta que no sirven para evitar la propagación del Clostridium perfringens. Los gérmenes más frecuentes que producen infección hospitalaria son Acinetobacter baumannii, que es un no fermentador asociado a muchas resistencias, y una serie de gérmenes relacionados con la infección respiratoria nosocomial, también altamente resistentes, que son el Staphylococcus aureus methicillin resistente, la Pseudomonas aeruginosa o las enterobacterias con amplias resistencias a beta-lactámicos. Hay diversas formas a través de las que se puede transmitir una infección nosocomial a un paciente ingresado, pero la más frecuente es la infección cruzada, que consiste en que personas externas llevan la infección de unos pacientes a otros. La segunda forma de transmisión es la autoinoculación, es decir, los gérmenes que hay en la propia flora del paciente, que lo estaban colonizando en condiciones normales, pues pasan a infectarlo. Esto ocurre en pacientes intubados, normalmente, que aspiran sus secreciones provocando neumonías. Otro suceso frecuente en relación con esto es que los gérmenes de la flora genital o urinaria asciendan desde las vías bajas a través de un sondaje urinario. Otras formas de transmisión son la vía aérea o el material contaminado, pero estas son menos frecuentes. La más frecuente es la infección cruzada. ¿Y cuál es la infección nosocomial más frecuente? Pues es la infección urinaria y en la mayoría de los casos producida mediante autoinoculación. Como decíamos antes, gérmenes que estaban en las vías bajas comienzan a diseminarse vía ascendente. Para considerar que hay una infección urinaria, en el ambiente comunitario decíamos que tenía que haber 100.000 unidades formadoras de colonias como mínimo, pero en el ambiente hospitalario somos más exigentes y basta con que haya 1.000 unidades formadoras de colonias. En cuanto a los signos y síntomas típicos de infección urinaria, pues tenemos los de siempre: dolor, urgencia miccional, disuria, fiebre, leucocitosis periférica y piuria. Pero hay que tener en cuenta que estamos en el ámbito hospitalario y estas manifestaciones no tienen tanto valor. Son pacientes que están ingresados por otras cuestiones y este tipo de síntomas pues, pueden ser debidos a esas otras cuestiones. Por tanto, ante un paciente hospitalizado con bacteriuria y fiebre, siempre debemos descartar otras causas aparte de la infección urinaria. Asimismo, el germen más frecuente que provoca estas infecciones urinarias pues, va a ser, igual que en la comunidad, el E. coli. Es benigno, fácil de tratar y no tiene ninguna complicación normalmente. Sin embargo, a pesar de que el E. coli es más frecuente,
A nivel hospitalario empiezan a adquirir importancia también las enterobacterias y la cándida. El tratamiento que se suele hacer y una de las maniobras fundamentales es retirar la sonda urinaria sospechosa de causar esa infección. Muchas veces con esa medida es suficiente y no hay que dar antibiótico. Es el caso de la cándida asintomática, que se cura en un 60% retirando la sonda. Y ahora vamos a mencionar una serie de medidas importantísimas que previenen la infección nosocomial de la vía urinaria. Continuamos en la vía urinaria. Súper importante, preguntarse cada día si sigue siendo necesario que esté puesto el catéter vesical. Es muy frecuente que los pacientes vengan de una operación y por comodidad se le deje puesto ahí una sonda que va contabilizando la orina. Es más cómodo porque no hay que llevar al paciente al baño, pero siempre hay que preguntarse si sigue siendo necesario. Hay que también utilizar técnicas asépticas a la hora de manipular y colocar todo este tipo de material, sondas, etc. En el caso de los varones existe la posibilidad de utilizar sondas preservativas que contabilizan la orina, pero sin necesidad de introducirse dentro de la vía urinaria. En el caso particular de pacientes que tienen cistitis o pielonefritis sintomática, sí que se recomienda el tratamiento. También se recomienda en esos pacientes que están expuestos al enorme peligro que tiene la enfermedad diseminada, por ejemplo, los que están neutropénicos. El tratamiento sería fluconazol. Existe otro grupo de pacientes que son aquellos que necesitan el sondaje de forma permanente. Es el caso de los parapléjicos, lesiones medulares, personas que no controlan los esfínteres. En esta gente son preferibles las sondas intermitentes. Bueno, pues con esto terminamos de hablar de la infección nosocomial urinaria, que es la infección nosocomial más frecuente, y ahora vamos a hablar de la infección nosocomial que produce más mortalidad, y es la infección respiratoria, debida a neumonía nosocomial. Esta entidad es la más grave, la que produce además mayor mortalidad, y suelen adquirirla esos pacientes intubados, que muchas veces están ingresados por otras patologías graves, y esas otras patologías graves también contribuyen a esa mayor mortalidad que se asocia a esta infección. En la mayoría de los casos también va a estar causada por autoinoculación debido a la aspiración de flora bucofaringea endógena o intrahospitalaria, y como decíamos, la mortalidad depende de otros factores como la presencia de enfermedades concomitantes, tratamiento incorrecto con antimicrobianos o la presencia de gérmenes multiresistentes.